entonces. El módulo número 2, que tiene que ver con despertar talentos, específicamente de este diplomado de coaching personal, tiene que ver con varias cosas que quiero compartir con ustedes. Algunas están en el aula virtual y otras cosas complementarias yo se las voy a transmitir el día de hoy, esperando que sea de provecho para todos, ¿no? En principio, cuando nosotros iniciamos cualquier proceso de aprendizaje, tenemos que comenzar con definir, ¿no? Y en este caso es interesante definir lo que es la palabra talento, ¿no? Al final, cuando terminemos, si alguien tiene preguntas, por supuesto, ustedes conocen la dinámica, pueden hacer las preguntas que ustedes consideren, ¿no? La palabra talento, que la utilizamos ya en lo cotidiano y la pudiéramos relacionar con varias cosas, tiene básicamente que ver con la capacidad de la persona, que la compromete a obtener resultados superiores en un entorno determinado. Básicamente cuando nosotros hablamos de talentos, pensamos en aquellas cosas en las que somos muy buenos, en las que normalmente destacamos, ¿no? Y este módulo está enfocado a que nosotros empecemos ya de alguna manera a conectar lo visto en el primero y empezar a mirar un poco cuáles son esas potencialidades que tenemos y además cómo las podemos poner en el tapete para, digamos, mejorar en algún área de la vida o para apalancarnos en algún área de la vida, bien en lo personal o bien en lo laboral. Entonces, esta es una de las muchas definiciones que vamos a conseguir de lo que es el talento. Les repito, una capacidad de una persona o de muchas personas, por supuesto, porque todos tenemos, afortunadamente, muchos talentos, además, que nos permite o nos, de alguna forma nos marca el camino para nosotros obtener resultados, vamos a decir, superiores a lo esperado, quizás, en algún área determinada de la vida. Y en ese sentido, esta gráfica que están viendo ahora es interesante porque es de alguna forma un modelo que nos permite entender a profundidad y empezar también a reflexionar un poco sobre el ser que somos, ¿no? Recordemos que estamos en un contexto de coaching y siempre es interesante despertar la capacidad de mirar hacia adentro, dónde estoy y un poco hacia dónde quiero ir, ¿no? En esta gráfica nosotros vemos muy ilustrativamente 3 elementos que conforman lo que es el talento. Un primer elemento que es la capacidad, que tiene que ver con principalmente el juicio que yo puedo hacer de qué cosas yo me creo capaz y estoy convencido de que puedo lograr, y en qué áreas, porque no es solamente una, ¿no? Nosotros tenemos muchas capacidades y por eso es que decimos que tenemos muchos talentos. De hecho, hoy en día ya hablamos de profesionales multifuncionales porque tenemos diversidades de talentos y cada día además hay más herramientas para descubrir nuevos talentos y ponerlos en práctica. Esas capacidades sumadas a el compromiso, que es el querer hacer, porque nada ocurre, y en el contexto del coaching esto se le da esa mirada, nada ocurre en la vida del ser humano si el ser humano no quiere que ocurra. Y los procesos de cambio inician justamente allí, a partir de qué es lo que quiero, ¿no? Eso es el compromiso, el querer yo hacer eso en lo cual yo soy bueno. Y el tercer elemento es la acción, que es ya en definitiva el mover el cuerpo, el corazón para hacer lo que quiero hacer, en el contexto que sea. Justamente el vértice donde se encuentran los 3 círculos es lo que entendemos desde este modelo como talento, ¿no? Donde se originan todas esas capacidades y es bueno que resaltemos también que algunas son conocidas por nosotros, utilizadas a diario por nosotros y otros talentos ni siquiera tenemos idea de que están allí, ¿no? En ese sentido, quiero comentarles que el ser humano tiene áreas que son públicas para el mundo, esas áreas de nuestra persona que todo el mundo conoce, y también tiene otras áreas que son desconocidas, o para los demás, o incluso para nosotros mismos. Entonces,
Se los comento porque de alguna forma quiero que vean que el ser humano es una fuente inagotable de recursos que puede descubrir y además utilizar. Y creo que nuestro principal compromiso como personas que quieren crecer, que queremos crecer, es entrar en ese mundo reflexivo para poder descubrir todas esas potencialidades que tenemos allí y empezarlas a utilizar, porque podemos descubrir nuevos caminos, podemos descubrir nuevos terrenos donde nosotros también podemos destacar, que no tiene necesariamente que ver con una profesión que hayamos escogido, tiene más que ver con las cosas que nos apasionan. Y creo que los talentos los debemos encaminar hacia allá, hacia las cosas que nos apasionan hacer. Y esas cosas que nos apasionan y todos estos compromisos, capacidades y acciones tienen que ver con indiscutiblemente el ser que somos. Ese ser que somos pasa por nuestras fortalezas y debilidades, que como les dije, algunas ya las conocemos, otras no tanto, otras a veces son las otras personas las que nos las muestran, y un conjunto de valores que nos definen también. Y agregué abajo el constructo de la personalidad, porque todo esto se fundamenta en esa personalidad que se construye desde la infancia. Ustedes saben, porque ya es información de uso común, que la personalidad se construye los primeros 10, 12 años de la vida. La psicología evolutiva lo ha dejado claro. Los primeros 7, 8 años de nuestra vida son determinantes para lo que vamos a hacer en el futuro. Y es allí donde se empiezan a sembrar esos valores, donde se empiezan a sembrar nuestros intereses, donde se empiezan a sembrar los roles que vamos a cumplir en la vida. Ese carácter que nos forma como la persona que somos, y el temperamento, que tiene también que ver con los estados de ánimo y un componente emocional, y todo lo que implica la crianza, que a veces queremos pensar que la crianza fue una etapa de la vida cuando pequeños, y resulta que en el 99% de las experiencias que nos ocurren en la vida tienen que ver con todo lo que en esa crianza ocurrió, todo lo que ocurrió en casa con mamá, papá, todo lo que ocurrió con esos otros adultos conocidos que intervinieron de alguna forma positiva y a veces no tan positiva en lo que somos hoy, ¿no? Pues los talentos y nuestra fortaleza y debilidades, que también es parte de este módulo, y que ya ustedes han venido empezando a explorar con el primer módulo que vieron, nacen es allí, en esa dinámica de familia que tuvimos, haya sido como haya sido. Lógicamente, cuando nosotros crecemos en ambientes nutritivos o sanos, esos valores, esas fortalezas, esas debilidades, pues afloran allí para hacernos crecer como individuos funcionales. Pero cuando el ambiente donde nosotros crecemos no es tan sano, tan nutritivo, probablemente no tengamos esa habilidad de ver cuáles son los talentos en los que nosotros podemos destacar. Hay un concepto también muy importante que es la autoeficacia, ¿no? Y es la autoeficacia no es otra cosa que el juicio que yo hago de las cosas que soy capaz de hacer. Porque como les decía, si yo no me creo capaz de hacerlo, nadie afuera de mí me va a convencer de lo contrario. Entonces, es bien interesante porque nos coloca frente a la mirada de que somos seres integrados con intereses, valores, motivos, preferencias, talentos para algunas cosas. Puedo tener un talento que simplemente no quiero explotar, y eso también es válido. Muchas fortalezas, muchas debilidades, que hoy día ya no se llaman tanto debilidades porque el ser humano no es estrictamente débil, sino que tiene espacios de mejora. Y en la medida en que queramos, esos espacios de mejora se van haciendo cada vez más pequeñitos si nosotros nos comprometemos ¿no? Con ir avanzando en ese camino de reflexión. Entonces, yo particularmente considero, y por eso vamos a introducir este concepto de excelencia personal, que no tiene ninguna ganancia para nosotros como personas, y en el contexto del coaching tampoco, que no nos planteemos ser cada vez mejores personas, o quizás mostrarnos
desde la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y estos conceptos de excelencia personal, que no son míos, son de Stephen Covey, que es un autor bastante reconocido, autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y también escribió el libro Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas, incluso de los adolescentes altamente efectivos. Él habla del concepto de excelencia personal y ya van a ver cómo se relaciona con lo que venimos hablando, con lo que venimos hablando. Si nos preguntamos rápidamente lo que es excelencia y lo asociamos a la persona o el carácter humano que tenemos nosotros, es la calidad superior o bondad que hace digna de aprecio o estima a una persona. Faltó una palabra. Entonces es interesante pensar ¿qué será una persona de calidad? Bueno, quizás una persona de calidad para mí puede ser una persona buena, quizás para otro puede ser una persona honesta, quizás para otro puede ser una persona digna de aprecio, como dice la definición. Pero a lo que me interesa que vayamos es que tanto nuestros talentos como nuestras fortalezas y espacios de mejora nos encaminan a buscar esos caminos de excelencia, que es lo que al final del día todos queremos, ser un poquito mejor persona en la medida que vamos avanzando en este camino mientras estamos en él, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de qué habla este modelo de Stephen Covey, que me parece interesante para complementar un poco con la información que ustedes tienen en el aula virtual y que necesariamente van a tener que revisar, ¿no? Y recuerden que la presentación va a quedar también disponible para ustedes. Covey plantea 4 elementos de la excelencia personal, por eso la llama las 4C. El carácter, que tiene que ver con lo que hablamos ahorita, que es básicamente todo lo que abarca nuestra personalidad, todo lo mejor y lo no tan bueno de nuestra personalidad, todo lo que ha sido nuestra crianza, nuestra cultura, nuestros hábitos inclusive entran allí en ese carácter que se forma desde los primeros años de la vida. El concepto de competencia, que tiene que ver específicamente con prepararnos e incluso, si vale el término, profesionalizarnos en algún área donde nosotros creemos que tenemos habilidades o talentos justamente. Y el tema de la confiabilidad y la confianza, que están separadas y que para mí son dos caras de una misma moneda, porque nosotros cuando mostramos confianza ante los demás, lo que recibimos de vuelta efectivamente es confianza o confiabilidad. Entonces, él lo plantea como 4 elementos que nos van a garantizar ser personas excelentes, si cabe el término, ¿no? Porque puede ser un término subjetivo, pero es un poco cómo somos cada vez mejores personas, no solamente con nosotros mismos, sino con quienes nos rodean, y que también pasa por un tema de respetar las diferencias individuales en la interacción con otras personas, ¿no? Estos conceptos están definidos aquí en la presentación. Brevemente se los comento. El carácter, lo que les estaba diciendo, es una dimensión no visible de la personalidad. Tiene que ver también con el elemento ético, que a mi modo de ver es como el eje transversal de todo. No puedo exigir ética, moral y respeto si no lo estamos mostrando, ¿no? Tiene que ver también con principios y con verdades universales. Y eso se aprende en la casa, eso no se aprende fuera de casa. Lo que nosotros somos como seres éticos y respetuosos se aprende en la casa. Y ese, justamente por eso, es el primer elemento que coloca en este modelo, ¿no? De las 4C de la excelencia personal. El segundo elemento, como les comentaba, es la profesionalización, el profesionalismo y la competencia en el hacer. Que no es solamente hacerse de una profesión, sino cómo aseguramos que somos competentes en lo que sabemos hacer. Es decir, que nuestro desempeño es el mejor que nosotros podemos dar. Y que indudablemente si no tenemos ética y no tenemos principios morales, no vamos a procurar mostrar la mejor capacidad o la mejor competencia. Y la confiabilidad, certeza y credibilidad con las otras personas, y la confianza, que es dar confianza, ¿no? Que para mí son como un eje en movimiento permanente. Es una
es parte de una dinámica interactiva entre mi ser y la otra persona. En la medida que yo doy, yo recibo confianza. Y eso es una cadena que además trae otras cosas muy positivas en la relación con otras personas. Y si nosotros queremos potenciar nuestros talentos, el primer elemento que tenemos que fortalecer, digámoslo así, es esa ética con nosotros mismos. A veces queremos comprometernos con cosas sencillas y no entendemos por qué las dejamos de hacer, o por qué las dejamos allí guardaditas, o por qué no continuamos, y es simplemente porque no somos respetuosos con nosotros mismos de comprometernos a hacer lo que estamos diciendo que vamos a hacer. Si no lo hacemos con nosotros mismos, muchísimo menos lo vamos a hacer con otras personas. Eso pasa por pareja, eso pasa por amigos, eso pasa por compañeros de trabajo, eso pasa por otros conocidos, nuestros líderes o jefes, o nosotros como líderes o jefes, mucho más estamos obligados a empezar nuestros procesos de cambio desde ahí, desde la ética y el respeto, por nosotros y por los demás. Dos elementos que nosotros, o tres conceptos que nosotros hemos visto mucho en la literatura y que a veces pensamos que no tienen mucha relevancia, son la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Que el primero tiene que ver con hacer las cosas que tenemos que hacer simplemente, no importando mucho cómo manejamos los recursos, cuánto nos demoremos o cuál es el camino que decidimos usar para hacerlo, que no es suficiente. Un segundo elemento que es la eficiencia y todos a veces pecamos de modestos definiéndonos como muy eficientes cuando logramos hacer las cosas o llegar a donde queremos ir con el mínimo de recursos, pero resulta que desde la mirada de Stephen Covey el asunto es la combinación de estos dos elementos, es llegar al destino con pocos recursos en la medida de las posibilidades y mantener permanentemente ese equilibrio y ese balance entre los dos elementos para entonces nosotros poder decir que somos efectivos. Pero estos elementos que están viendo aquí no se pueden desligar de lo anterior. Nosotros no vamos a hacer un uso eficiente de los recursos si no somos éticos y no estamos posicionados en nuestros principios morales. Ni nos vamos a preocupar por ser equilibrados en las cosas que estamos haciendo. No estoy hablando solamente en términos de trabajo, estoy hablando en términos personales también, porque estamos en un diplomado de coaching personal. Tenemos que buscar mantener siempre ese equilibrio entre lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuántos recursos de distintos tipos utilizamos para hacerlo. Entiéndase dinero, entiéndase tiempo, entiéndase una inversión emocional, que también es un recurso valiosísimo y muy subestimado muchas veces en las relaciones humanas. Y otros recursos en términos organizacionales, muchos otros recursos que a veces son de las organizaciones y que nosotros pues simplemente gastamos de manera muy ligera, ¿no? Entonces son elementos que Covey muy sabiamente va incorporando a lo que es un modelo de efectividad personal. Y que si nosotros decidimos empezarlos a aplicar, vamos a tener resultados distintos. Y al final lo que queremos con este diplomado en particular es que comprometernos a actuar de manera distinta si queremos tener resultados distintos. De otra manera, no es posible hacerlo. Otro concepto que me parece interesante, que a veces no consideramos, es que muchas veces pensamos que nosotros solos podemos ser efectivos. Si yo soy efectivo, todo va a funcionar bien, pero resulta que desde que somos seres humanos, desde que la historia nos descubre como seres humanos, la literatura nos está mostrando que somos seres sociales. O sea, que necesariamente requerimos de otros para hacer cualquier cosa que vayamos a hacer. Y mientras de mayor envergadura es nuestro compromiso, más personas seguramente vamos a requerir de nuestro lado para lograr lo que nosotros necesitemos o nos planteemos lograr. Tan simple como que en el proceso de coaching necesitamos de un coach a veces para que nos muestre caminos que nosotros solos no estamos preparados para ver. Entonces, por eso dice la lámina, las personas efectivas
según Covey, entienden que en la sociedad todos somos seres interdependientes y además somos sistemas.